Muy bienvenidos a un capítulo más de Las Cartas sobre la Mesa, con interesantísimos invitados que ya vamos a presentar. Pero ahora tenemos un auspiciador, así que vamos a partir con él. Le damos la bienvenida a Clínica Acuario, especialista en que te veas bien y te sientas bien. Te invitamos a visitarla en Pérez Valenzuela, 1551 Providencia, y a través de nuestro sitio web www.clinicaacuariohpd.com. Bueno, vamos a presentar a nuestros panelistas relativamente permanentes, porque ya son parte de la casa, y también a nuestra invitada especial, al doctor Jorge Sepúlveda, que ya está preparando, así me pusieron, su candidatura a diputado para 4 años más. ¿Correcto, no, Jorge? Así espero, y las cifras den, pues, las cifras... Bueno, también. me imagino, yo creo que van a dar. Doña Valesca Naranjo, antropóloga social, vocero de la red Independiente por Guiller y precandidata a diputada por el Distrito 10. Así Hola, es. Valesca, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Y nuestra invitada especial, periodista, escritora y docente, considerada una de las primeras periodistas en hacer periodismo de investigación, doña Alejandra Matus. Bienvenida y felicitaciones en particular por la 10ª edición de uno de los libros más interesantes, Doña Lucía. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, le vamos a pedir a nuestra invitada, ¿no?, que saque una carta para que iniciemos nuestra conversación en las cartas sobre la mesa. ¿La tengo que leer yo? La lees tú. Y unas sí. de corazón, pues, está bonito. Está bien, unas de corazón. Doña Lucía y la señora, ¿qué tienen en común? A ver, ¿qué tienen en común doña Lucía y la señora? A ver, si bien son mujeres en posiciones políticas opuestas, Sí. y Doña Lucía es un libro de no ficción, es una investigación periodística, y la señora es una novela. Pero que tiene una base real, ¿correcto? Claro, es una novela basada en la realidad, por supuesto. Sí. Lo que tienen en común es mujeres en posición de poder. Eso tienen. Tú en una entrevista en el diario Clarín mencionaste, y me llamó mucho la atención, dijiste que si Pinochet no hubiera tenido a doña Lucía, no habría gobernado a los 17 años. ¿Qué contexto le das a eso? Y probablemente no hubiera sido el dictador. A ver, cuéntame. Si uno mira la biografía de ambos y de ella en particular, uno ve que ella es la que construye a Pinochet como un hombre político, digamos, lo construye, lo empuja a ser ambicioso, a ocupar posiciones de jerarquía que él probablemente no quería, no tenía interés de ocupar. La filosofía de Pinochet, que queda reflejada en muchas cosas que él dijo y que hay variados testimonios al respecto, es que a él le gustaba ir por la línea del medio. A él no le gustaba levantar mucho la cabeza, le gustaba en el lenguaje actual pasar piola. Su mayor aspiración era jubilar como coronel, digamos, Pinochet sin Lucía. Pero se dio un contexto histórico también, que es que le permite llegar a la comandancia en jefe y pero de ahí se lo permite por ella, porque, ¿ya? Por ejemplo, en uno de los episodios clave es el nombramiento de Pinochet como general. Correcto. Es gracias a su suegro, al padre de Lucía Iriar, que se desbloquea la votación en el Congreso y que Pinochet puede ascender a general. Si no hubiera estado don Osvaldo Iriar ahí, Pinochet hubiera quedado como él pensaba que iba a quedar, como coronel. Pinochet era un oficial de ejército que egresó con la peor calificación de su generación. Esto significaba que sus posibilidades de ascenso eran muy remotas. Bueno, y tu libro La Señora, voy a abrir el espacio, estimado. Tu libro La Señora, en términos concretos, analiza la relación de la mujer con la política y parte con personajes de ficción, pero que tienen una vinculación con la realidad. ¿Por qué tú consideras que hay dificultades para que las mujeres entren en política? Por ejemplo, se ha discutido y de hecho se ha implementado la ley de cuotas ahora como un factor que intenta incorporar a la mujer. ¿Es necesario, no es necesario? ¿Por qué es tan compleja la relación de la mujer y la política? Por supuesto que es compleja, y las barreras de entrada de las reglas de la política, las tácitas y las implícitas, hacen que hoy día, por ejemplo, en el Congreso haya 97, creo, % o por ahí de hombres. Y eso no es casual, no es que las mujeres no estén interesadas en la política, es que se va coartando el camino a las mujeres
de distinta manera. Por ejemplo, las reuniones políticas que son decisorias o que tienen, digamos, las netas, las que son las que valen, se hacen normalmente a las 1, 2 de la mañana, después de comer, después de tomar, después de fumar. Y a esa hora la mayoría de las mujeres, aún las mujeres que participan en política, no están disponibles, digamos, porque, digamos, mayoritariamente asumiendo roles históricos, están en el cuidado de los hijos de la casa y es muy difícil para la mujer entrar. Y también hay un trato, aunque digamos haya una mujer que haya superado, que tenga bajo control todos estos digamos estos elementos, también hay un trato de darle a la mujer las tareas secundarias. Y esto uno lo puede ver, seguir la trayectoria de la izquierda, por ejemplo, porque esto no es una cosa solamente de la derecha, del MIR, no sé, pues de los partidos más progresistas chilenos. La mujer siempre ha tenido figuración como la mina de, o la pareja de, o la hija de, pero no se le reconoce su papel como dirigente política per se. Eso en casos muy excepcionales. Y en el caso en que se les reconoce, esas mujeres, es cosa de hablar con ellas y estudiar sus biografías, son mujeres que han tenido que sacar mucha fuerza, el digamos, cuchillo entre los dientes, digamos, para poder posicionarse en un lugar equivalente al hombre. Valesca, tú que participas sí, en política como independiente, política. ¿estás de acuerdo o no Sí. con esta postura o esta posición de Alejandra? Sí, no solo estoy de acuerdo, sino que efectivamente creo que hay una cultura muy asociada a los ritos masculinos en política y casi nada de espacio en esa cultura política para las mujeres. ¿Y eso es transversal en todos los partidos, como dice Alejandra? Yo creo que es transversal, pero además es transversal como sociedad. O sea, no solo sucede en el campo de la política, en la vida en general y especialmente en la vida pública, los espacios de poder y las posiciones de poder las ocupan hombres. Porque esto no es privativo del mundo público o de la política. Tú vas a las empresas y las posiciones de poder, la gerencia, tampoco la ocupan mujeres. También el porcentaje es muy mínimo y si tú piensas, somos la mitad del planeta, o sea, mujeres y hombres somos prácticamente... En Chile hay un porcentaje, un y además, 2% claro, más de mujeres, que hombres. Sí. Varía ahí entre el 49 y el 51 en la mayoría de los países del planeta, y si tú ves las estructuras de poder, o sea, eso no se condice, estamos absolutamente no representadas respecto de la población que somos. Jorge, ¿qué piensas tú? ¿Tú piensas que es machista la política? ¿Es por un asunto como cultural que se impide el acceso a la mujer? Quería remontarme Sí. a lo que dijo antes Alejandra, por favor, respecto a Pinochet. Pinochet era un subalterno leal. Esa era su comilla. Él era militar, primero militar, leal. Y se metió con doña Lucía, que tú la investigaste muy bien, hija de un señor muy importante de la masonería, y terminó siendo tan leal que el general Prats se lo recomendó así es, a Salvador Allende. Entonces, este tipo es el que nos puede salvar. Y este tipo tenía a doña Lucía detrás, que venía con la maldad en ristre. Bueno, dicho pero eso... disculpa, pero ¿no será que hay una especie de machismo, Jorge, que siempre echarle la culpa a la mujer de que ella es la responsable No, pero es que la verdad que yo de los leí... actos de los hombres y particularmente los actos negativos de los hombres? Sí, pero yo creo que el cerebro de doña Lucía era más poderoso que el del mismísimo dictador. Yo creo que ese libro, he leído tus 3 libros que están ahí encima de la mesa. Acá está Doña Lucía es una mujer tremendamente poderosa y fuerte, de carácter, que impulsó a Pinochet a hacer lo que fue. Claro, y atendiendo al punto del machismo, no es que él no quiso, digamos. Exactamente. Claro, por eso yo siempre he descrito que es una simbiosis en que uno no puede entender a Pinochet sin Lucía Iriart y tampoco la puede entender a ella sin él, digamos.
tuvimos nosotros una pareja de dictadores, no un dictador. Exacto. Normalmente lo vimos a O sea, él. pero no es una persona que manipula a Pinochet, sino que hacen O sea, una sola, lo manipula, claro, pero a él hacen un simbiosis. también Hace una Pinochet simbiosis, por disfrutó supuesto. de todos los privilegios del poder muy contento y digamos, no O se sea, vio que estuvo se quejara. disponible. No, claro, Sí, claro. pero no bajo- hubiera llegado sin bajo el ella. cerebro de ella. Sí. Oye, la pregunta, perdona, que Sí, no, me sí, tiré perfecto. para atrás, pero No, está bien. yo creo efectivamente Si es machista, es sí. machista, pero bueno, la apertura a las mujeres en un capítulo anterior que tuvimos, ¿te acuerdas que invitamos a una niña de los derechos humanos de las mujeres? Que tuvimos una discusión media bizantina con ella. Pero efectivamente la apertura se está dando, no solo en Chile, tenemos presidentas mujeres en muchas partes del mundo, y mujeres como Gladys Marín, que hiciste alusión un poco poniendo el nombre y apellido, han sido pocas, pero yo creo que cada vez van a haber más. Sí, sin duda la ley de cuota es un aporte y está comprobado en el mundo que la participación femenina en política avanza de manera clara cuando hay ley de cuota. Yo celebro la ley de cuota y alguien independiente como yo no estaría hoy día de precandidata si no existiera la ley de cuota. Eso es. Ahora, igual es la ley claro. de cuotas chilena tiene su trampita porque entiendo que es ley de cuota de candidatos, no ley de cuota Exacto. De candidatos, sí. Cierto. No, eso no implica que eso se va a traducir necesariamente en que en Claro, elección. sí, cierto. Claro, pero como un porcentaje significativo, estamos hablando del 40%. Entonces, Sí. de alguna manera van a tener que llevar candidaturas viables, que tengan posibilidades de salir. Esperemos. Bueno, yo asumo Esperemos. que sí. ¿Sabes qué pasa, Marta? Que Sí. la viabilidad de la mujer de disponer de todo el tiempo del mundo que disponemos los hombres, lo dijo Alejandro también, va detrás. ¿Te fijas? No, que los niños, ¿quién lo ve los niños? La mujer, con la nana, pero la mujer. Y el hombre se va al Congreso, está hasta las 3 de la mañana. No, Pero no puedo dejar, perdonen No, que los pero es que lleve. eso no- es que no sea machista, lo que pasa es que es No, así. está bien. La sociedad se va encaminando. Ahora, felizmente, la apertura existe y se ha dado y se va a ir dando cada vez más que las mujeres tengan más importantes roles en la sociedad. Yo quiero llevarlos en esa misma línea porque no los puedo dejar de sacar, no Claro. puedo dejar de sacar en colación el tema del debate sobre el tema de la ley de aborto. Ya, Es pues, decir, ¿cómo lo evalúan ustedes? Si se produce un cambio cultural, ¿cómo evaluaron la discusión que se dio parlamentaria en el Senado en particular y bueno, en la Cámara de Diputados también, que va a ir a comisión mixta, por lo que saben? Sí, Por favor. yo creo que lo primero que hay que decir es que hay una parte de la ley que es una restitución de derechos. Acá las mujeres tenían derecho al aborto terapéutico y lo perdimos. Se le había quitado, ¿no? Exacto, en dictadura. Así es. Entonces, una parte importante de eso es una restitución. Y que por supuesto es celebrable. Y la tercera causal de violación sin duda es un avance, independiente que en una gran mayoría, así demuestran distintos estudios, las mujeres estamos de acuerdo con el aborto libre y muchos hombres y quizás la sociedad en su conjunto también. Ahora, para lo que estábamos, es un gran avance y felicitaciones a la presidenta y a todas las mujeres que estuvieron detrás de eso, Miles, la misma ministra que fue jugadísima respecto de este y otros proyectos. Sí, sin duda es un gran avance. A ver, pero Alejandra, pero los que dicen que están contra el aborto, que señalan que están por la vida, ¿cómo interpretas esa frase? Que están por la vida y por lo tanto no están contra la muerte, que O sea, yo serían creo que, claro. los abortistas. Yo creo que todos estamos por la vida. Digamos, Ya. esa afirmación que intenta crear una especie de dicotomía, los que están por la vida y los que están por la muerte, es una falacia. Ya. Todos estamos por la vida. Ahora, el tema es si además le reconocemos a la mujer el derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre la maternidad y en las condiciones que quiere ser madre. Y esa es la discusión, eso es lo que se esconde en realidad sobre estos debates falsos, a mi juicio, respecto de la supuesta defensa del feto y de cuándo comienza la vida y todo, que son discusiones que a mí me parece interesantes, que hay que dar, pero el punto de partida es: ¿tiene la mujer derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Tiene derecho a decidir sobre su cuerpo sin que el Estado la penalice o la envíe a la cárcel si toma una decisión A, B, C o D? Como dices tú, Valesca, a mí me parece que esto es apenas la restitución de los derechos mínimos y básicos de la mujer, de no ser penalizada cuando decide
hacerse un aborto en las circunstancias tan extremas como son una violación o cuando su vida está en peligro, cuando el feto es inviable. Pero eso es un mínimo. Eso, en realidad, lo que sorprende es la cantidad de verborrea y de argumentos que llegan a dar vergüenza. Sí. Llegan a dar vergüenza el nivel de discusión y de debate que se ha dado en torno a este tema, que en la mayoría de los países es un mínimo, es un piso mínimo garantizado, donde incluso importantes jerarcas de la Iglesia Católica, aún admitiendo digamos, el hecho de que haya un feto que hay que defender, entienden la posibilidad del aborto sobre la base del mal y el bien, del bien mayor y el mal menor, digamos. Incluso en la discusión filosófica estos temas ya están superados. Pero yo creo que el tema es cómo de aquí se avanza al reconocimiento de la mujer como un sujeto pleno de derechos y de su poder de discernir sobre su propio cuerpo y sobre la maternidad. Vamos a hacer una pausa, pero quería dejarte planteada, Jorge, la pregunta. ¿Es el primer paso este, si es que se aprueba en definitiva, porque hay que ir al Tribunal Constitucional o vamos a ver qué pasa en la mixta? Es vergonzoso. Bueno, vergonzoso. Jorge, es el primer paso para el aborto libre y lo dejo planteado para después de la pausa. Volvimos de la pausa y le había dejado planteada la pregunta a Jorge, si este es el primer paso hacia un aborto libre. La verdad que lo que vivimos como espectadores, lo que pasó en la Cámara de Diputados, es vergonzoso. ¿Ya? Que ha pasado a la Comisión Mixta. Estoy en absoluto acuerdo de lo que dijo Valesca, lo que dijo Alejandra, que la mujer debe estar absolutamente con el derecho de sobre su cuerpo. Ahora la inviabilidad, el peligro de la muerte, las violaciones, son una mínima expresión de lo que tiene que ser la mujer como tal. Yo creo que aquí no hay otra discusión. Una discusión, estamos en un mundo absolutamente distinto a lo que pudiese haber vivido hace muchos años la gente. O sea, ¿tú piensas que debería avanzarse hacia un aborto libre? Un aborto libre, pero con conciencia. O sea, no llegar y, no quiero, no. Conscientemente, con apoyo. Esto incluso lo hablamos en unos capítulos anteriores. ¿Ya? Apoyado por un médico, por un psicólogo, por alguien, por un sacerdote, si es católica. Este es mi cuerpo, no quiero o no puedo tener esta criatura. Tú le ibas a preguntar algo, Alejandra, sí, quiero cuéntame. preguntarle, después me a sacar una carta, pero quiero preguntarle, es que no está el libro ahí que yo quería preguntarte, los malos. Sí. Y entonces los malos, la pregunta la tenía hace rato, cuando yo sabía que venía. Los malos estaba, por supuesto, Contreras Sepúlveda, está la mayor Olderock, que me tocó incluso atenderla a mí. Mira. Una cosa terrible, pero no importa. ¿Quiénes son los malos ahora? Buena pregunta. Bueno, los malos, como la pregunta o la intención que hay detrás de este libro es descubrir a los malos en su humanidad. A mí me correspondió hacer el capítulo sobre la mayor Olderock, precisamente. Yo la atendí como médico. Claro, es tratar de entender cómo llegan a las brutalidades que hicieron. Entonces yo no creo en realidad que hayan malos. No creo. Tan malos como ellas. No creo que existan esa definición de malos. O sea, de hecho el libro lo que trata de hacer es una contradicción entre el título y los artículos. Existen personas que cometen aberraciones en distintos ámbitos y en mi opinión, mientras menos control social, en este caso hay dictaduras, mientras digamos hay estructuras que permiten y alientan
la maldad, hay seres humanos que van a de alguna manera a ejercer la maldad. Disculpa. Pero yo creo que todos nosotros tenemos esa semilla de maldad y la semilla de bondad, y que lo que nos corresponde como colectivo es tratar de generar las condiciones para que florezca lo mejor de nosotros, pero no en lo peor. definitiva no hay malos y buenos, sino que la maldad estaría en cualquier ser humano dependiendo de las condiciones Hay estructurales que se circunstancias den. y estructuras que permiten, y personas con ciertas características probablemente con una mayor propensión a ejercer la maldad, pero en el caso, por ejemplo, de Ingrid Olderock, ella fue usada para ejercer un rol Pero lo cumplió horrendo, con efectividad. lo cumplió, pero ella fue aplaudida, fue Sí, claro. en su momento promovida, Y fue ascendida, fue recibía ascendida. viáticos, y todo eso por Sí. cuenta del Estado. Sí. Entonces, no es una persona que se vuelve loca y que hace maldad por su cuenta. Es una persona que ejerce la maldad en un sistema que propugna la maldad, donde la maldad se premia, te implica ascenso y te implica viático, y en ese sistema todos los que participan, en mi opinión, tienen su grado de responsabilidad. Vale. Valesca, ¿para ti la sistema- maldad existe como condición? Por ejemplo, ¿hay personas malas, buenas, o se da dependiendo de condiciones estructurales? Sí, comparto la mirada de que hay contextos que posibilitan las acciones, y por eso mismo es tan importante cómo cuidamos lo que promovemos como sociedad, cómo nos volvemos de nuevo a la mirada, a lo que somos como colectivo. Yo creo que hoy día una de las consecuencias culturales de nuestra mercantilización de la vida y nuestra ida hacia adentro, hacia las vidas personales, y como olvido, como abandono de lo público, tiene como consecuencia que, por ejemplo, no promovamos colaboración, solidaridad, es decir, una serie como de honestidad, transparencia, o sea, Claro. atributos que Por lo permitan... tanto, hay malos, pero no de derechos humanos. Ahora hay malos igual. No, que Como estructura. A eso me refiero. Hay estructuras mientras estructura menos, o sea, y está manifiestamente estudiado, perversa. mientras menos Bueno, transparencia, claro. mientras más monopolio, Sí. mientras más Entonces yo creo que ahí están los arbitrariedad malos. en el Es que siempre es Son relativo. manifiestamente Ana Arendt, perversas. recuerda que Ana Arendt lo dice O sea, no también, estamos ¿no? hablando de derechos humanos, eso Como la estamos maldad hablando y de la otra cosa. bondad Pero es que- aparece es que en los ¿sabes lo que distintos pasa? bandos. Valesca, tú que tocaste el tema de Ana Arendt, que habla justamente de la Sí. levedad del mal, Exactamente. en relación a que determinadas circunstancias, cuando Adolf Eichmann, ¿no? Sí, que se claro. refiere a ella en el juicio en Jerusalén, y que determina que él fue muy eficiente en la ejecución de los propósitos, que era llevar a Que las es lo personas a mismo los que campos de señala concentración. Lo mismo que la mayor Entonces, lo que Ondorek. tú estabas señalando, Que Alejandro. la mayor Exactamente. terminó de mayor. Exactamente. Y después con el tercer mayor Porque- sueldo en general. Por supuesto. Claro, Entonces, yo trabajaba en el hospital de Carabineros, así que me tocó atenderla como médico anestesiólogo a ella. Se da la perversión Sí. de que ella nunca fue reconocida en sus labores, nunca fue más querida por su sistema que bajo la dictadura de Manuel Contreras. Claro. Ella sentía una enorme lealtad con Manuel Contreras porque es el único que vio sus atributos, digamos, el único que la felicitó alguna vez en la vida. Correcto. Ahí- Eso no es menor. Por favor, Ya, Jorge, permiso. El Jaco Atrébol dice: ¿qué es lo que dice? en un país como Chile, la concentración es una realidad y en los medios de comunicación también. Esta concentración complica la libertad de expresión y la posibilidad de hacer periodismo independiente. Bueno, este es un asunto que es materia de los ramos que enseño, así que podría estar ahora hablando de esto, pero No, si lo tenemos 10 podemos, minutos. si lo podemos sintetizar, Sí. a mí me parece que el punto máximo de concentración de los medios ya pasó. Se dio en el año 2000, más o menos, entre 2000 y 2004, cuando terminan por desaparecer todos los medios que se habían gestado hacia el final de la dictadura, y queda solo el Mercurio y la Tercera en la prensa escrita, 4 o 5 canales de televisión, y la radio todavía no incidía mucho, no había internet. Ese era el punto máximo de control, y por eso la transición, los pactos de la transición fueron tan efectivos. Digamos, era fácil en ese sistema de medios de los 90 impedir que algo se discutiera o que saliera a la luz pública. Hoy día, con el abaratamiento de la circulación de información a través de Internet, donde cualquier persona, digamos, puede básicamente con un teléfono celular ser un emisor y distribuidor de noticias o de información y de opiniones, ese sistema ha sido horadado, digamos, y en mi opinión va cuesta abajo en la rodada.
Sin embargo, todavía, lamentablemente, lo que se llama agenda política todavía se guía y se nutre de las editoriales del diario El Mercurio o de La Tercera, que son los únicos dos medios que la dictadura permitió circular. O sea, se da esta contradicción tremenda de que los medios más cuestionados por su actitud durante la dictadura son los medios que hoy día son los exitosos, digamos, después de este proceso de muerte. Y además en la medida de que la política se ha vuelto un espacio más de élite, que un espacio más de participación ciudadana, los medios que se usan son los medios de la élite, y La Tercera y El Mercurio. Pero vale que las redes sociales no serían un complemento, que de alguna manera... Bueno, que es un poco lo que dice Alejandra, ¿no? Como que la perforación o la permeabilidad de ese sistema es posible porque hay hoy día redes sociales y porque de alguna manera cada uno también se vuelve un... Twitter es como donde cada uno un medio de comunicación, entre comillas. ¿Y eso no permite que la información baje a la sociedad? Ahora, tampoco no hay que confundirse porque surja. Todavía, por ejemplo, Twitter, las personas que usan Twitter para hablar de política todavía es élite. Sí, o sea, es verdad. la gente tiene acceso a Facebook, tiene acceso a Twitter, pero las personas con mayor educación y con mayor capital social es la que usa Twitter para participar de la conversación política. Sin embargo, yo creo personalmente, y digamos uno puede ver la correlación, de que las discusiones que hoy día tenemos sobre educación, sobre salud, sobre el rol de las empresas eléctricas, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos... Esta semana. La ley de aborto en 3 causales, todo eso, esa discusión no hubiera sido tan amplia si no fuera porque existe... este mercado paralelo de medios de comunicación y de opiniones que está pero eso ha ido construyendo Internet. una sociedad más tolerante, ¿o no, Jorge? Sí, ¿O no? sin es duda. solamente Yo creo que una... los medios de comunicación siguen, los medios de comunicación masivos, Mercurio, Tercera, siguen siendo controlados por los mismos de siempre. Pero gracias a esto, lo que está diciendo Valesca, Alejandra, Internet, todos somos medios reporteros. Todos andamos con cámara, todos podemos escribir en Twitter, y no habrá dado. Yo creo que ha ido emparejando un poquito la cancha en la medida que se pueda. Pero los medios de comunicación siguen siendo manejados por los de siempre. Entonces es un gran problema porque uno prende la televisión los días domingos, Estado Nacional, y comentan lo que salió el columnista de La Tercera, el columnista del Mercurio, y no sale lo que sale en las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que aún falta muchísimo por hacer para tener una cosa más pareja y que todos tengamos derecho a voz, y a voto también tenemos. Claro. Y tenemos que ir a votar, por supuesto. Pero igual, afortunadamente, la realidad no la construyen solo los medios. Tú ya ves cómo se rompió la agenda pública a partir de la experiencia de las personas y no de lo que aparecía en la agenda pública de los medios de la élite, digamos. Medios tradicionales. Exactamente. Pero Y seguimos esa yo creo que... comentando lo que salió, quién escribió La Tercera, si fue Melnik, Pero es más una discusión de élite, insisto. O sea, efectivamente, cuando la agenda se rompió con movimientos sociales, no era porque la pauteó el Mercurio ni La Tercera. O sea, sucedió en la experiencia de las personas. Exacto. Y en el vínculo. Y efectivamente redes sociales contribuye también a esa posibilidad de diálogo en una sociedad que ha ido perdiendo tejido social, pero que sin embargo en esa liquidez el encuentro de experiencias colectivas comunes, y en este caso la indignación, genera espacio en la vida pública que termina rompiendo la agenda, y eso para mi gusto es bienvenido. No, sí, absolutamente bienvenido que Internet y todos nosotros, y tenemos este programa que podemos hablar libremente, lo que no podíamos hacer en algún momento que fue bien oscuro en Chile. No, sí ya pasó, pero que no se nos olvide. Yo quiero antes que no se nos olvide, que es importante. A mí no se me olvida. Es que justo iba a decir de eso. Sí, porque Alejandra fue una de las pocas que se exiliaron en periodo de democracia, no en época de dictadura. Ahora, yo te quería preguntar en esto que estamos discutiendo, si vivimos una sociedad más tolerante o no. ¿Ha cambiado mucho la justicia chilena desde el momento que tú asumiste tu exilio en el año 99, si no me equivoco, ¿no? Sí. El año 99. ¿Y cómo ves ahora? ¿Ha habido un proceso de transformación? ¿Vivimos una sociedad en la cual hay más justicia, menos justicia? ¿Ha habido toda una serie de escenarios de corrupción que han remecido a la sociedad chilena, que se suponía que era como
estaba al margen de este fenómeno, de esta cosa negativa de la corrupción. Pero sin embargo no es así. Cuenta. Bueno, en esta nueva edición hay un capítulo que precisamente trata ese tema, que se llama Gato Pardo, porque hay cosas que sí han cambiado y otras cosas que no. Entre las cosas que han cambiado es, y para bien, digamos, la reforma del procedimiento penal, que pasó de ser un proceso inquisitivo, cerrado, secreto, arbitrario y otros apelativos, a un proceso contradictorio donde hay una fiscalía que investiga, ya no es el propio juez que condena al que investiga, hay una fiscalía que investiga, hay una defensoría que defiende y los jueces que juzgan. Esa distribución de roles ha sido importante para lo que pasa hoy día, para que veamos que hayan investigaciones sobre casos de corrupción. Y no es que antes no tuviéramos corrupción, no es que antes viviéramos en una sociedad ideal que luego se corrompió. Claro. Era simplemente que los jueces no llegaban ahí. No habían investigaciones. Pero eso sería una evolución, una cosa positiva. Esa sería una cosa positiva. La cosa negativa es que sigue imperando el poder del dinero y la influencia a la hora de la posibilidad de tener éxito, tanto en salir libre de un cargo penal, por ejemplo, o de demostrar inocencia. En ambas situaciones el poder del dinero se impone. O sea, es decir, si tú tienes mucho dinero, puedes liberarte de acusaciones graves. Si tienes mucho dinero, también es más probable que la justicia reconozca tus derechos al debido proceso, etcétera, frente a una persona que no tiene dinero ni influencia. Jorge, ¿sientes lo mismo? ¿Hay justicia en Chile? ¿Se alcanza la justicia en Chile o no? Todos queremos, cuando la gente viene con pancarta y queremos justicia, queremos. La verdad que sí, a todos nos gustaría que fuera la justicia fuera pareja. Pero también, como dice Alejandra, no es pareja. El gatopardismo es parte de nuestra cultura. El gatopardismo es de los sectores más conservadores, que dicen, mueve las cosas poquito, pero que queden igual. Eso es el gatopardismo. Yo no he leído tu nueva novela, pero es una cosa parecida. ¿Existe justicia en Chile? Sí, existe justicia en Chile. Yo creo que tenemos que ir ganando cada vez un terreno más paso a paso para que esa justicia sea real. Porque el tipo que tiene mucho dinero cambia al tipo que no tiene dinero. El defensor público, yo conozco un caso de una niña en este momento, está presa con una prisión preventiva de más de 120 días, porque la pillaron porque es pareja de un tipo que andaba con droga y armas. Y no tiene defensor público. ¿Te fijas? No tiene defensor público y está ahí presa y solamente está enamorada de un malandra. Entonces, ¿existe la justicia en Chile? Sí existe. Tenemos que optar o ir extrapolando para que sea cada vez mejor. Valesca, yo te quería consultar porque con el libro La Señora, aparte de que muchos hacen una analogía con el caso del liderazgo Bachelet, a pesar que es una novela, como tú lo señalas muy bien. Pero efectivamente está basada en el gobierno de Bachelet correcto. Y en las mujeres la foto evoca, que la por supuesto. Pero yo quería preguntarte, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con el liderazgo Bachelet? Un poco para entrar en esa línea. ¿Qué pasó con el liderazgo Bachelet? Porque lo cierto es que fue un fenómeno el año 2013, electoral, social y de todo tipo, para hacer análisis profundo. ¿Qué pasó en ese momento? Fue un personaje que rompió todas las barreras y hoy día pareciera ser como que ausente en el gobierno. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentó Bachelet que la llevaron a perder ese carisma? Yo no creo que haya perdido carisma. Yo creo que cuando uno está, pero no se mantiene como un está fenómeno. con ella en terreno, no es un fenómeno como ella fue el 2013. conserva, creo yo, su carisma, su empatía. Creo que son muy visibles, muy experimentables. No, sin duda, yo creo que caso cabal, Orada, su capital político, eso que la hacía tan especial y que rompía barreras, que la hacía un fenómeno. Probablemente es ahí donde cae ese Orada y es, comillas, uno más dentro de este espacio de descrédito que tienen los políticos o la política a propósito de los varios casos de corrupción y de problemas con la justicia que tienen los políticos, donde la derecha exhibe una lista grande y larga, incluso de exministros, de gente muy activa todavía en política,
caso el mismo Longueira, que hoy día reaparece y hay un proceso en marcha, en curso, etcétera. Creo que lamentablemente ese caso la vincula a ella a justamente lo que era su gran gracia, siento yo, que era ser distinta. Ser distinta. ¿Era un liderazgo femenino? ¿O era un liderazgo que no yo tenía creo que esa sí, connotación? yo creo que sí, ella sigue siendo un liderazgo y me da la impresión que a propósito de los avances, de incluso esto que vivimos esta semana con la ley de aborto 3 causales, la puesta en marcha de la gratuidad en educación, etcétera. O sea, el avanzar en una sociedad de derechos definitiva, como lo hace ella, creo que es algo que va a volver su reconocimiento y creo que parte de ese capital que ella exhibió al principio va a volver a ella, pero sin duda el factor cabal Yo no puedo dejar de preguntarte, Alejandra, porque tú en una entrevista le hiciste una recomendación que me pareció súper interesante. Dijiste, ella debería comportarse como hombre. ¿Ah? ¿Por qué le dijiste eso a Bachelet? Pues fui muy vilipendiada por esa frase. Lo que encerraba mi sugerencia es que hay un menú de herramientas para el ejercicio del poder que los hombres han cultivado a través de 2000 años en el poder o más. Y en ese menú de herramientas está, por ejemplo, la capacidad de separar la vida personal de la vida pública. Son olímpicos, digamos, nadie le critica a ningún hombre en política por cualquier mala actividad parental, por ejemplo. Si son malos padres, nadie se los enrostra porque hay una separación muy abismal del hombre político y del hombre doméstico. ¿Y en la mujer el hombre eso no doméstico se da? ¿En la mujer no eso no existe. se da? Y en la mujer no se da. En la mujer no se da. ¿Por qué fue castigada Bachelet en el aspecto simbólico? Es porque, entre comillas, la gente dice fue mala madre. Ella no supo, porque nadie le atribuye a Bachelet los chascarros del hijo. O debilidad de madre. O debilidad de madre. Que es Debilidad, en cualquier caso se le asocia su incapacidad para haber gobernado a su propio hijo en estas materias y estos, digamos, chascarros o conductas que van en contradicción con su propio discurso. Entonces mi sugerencia iba por el lado de aprender esa conducta masculina o masculinizada, pero que las mujeres también podemos usar, de decir, bueno, este es un problema de mi hijo, que él tendrá que resolver, enfrentar, la justicia resolverá, pero no tengo por qué yo hacerme cargo de eso. El hijo es bastante viejito, digamos, no es un niñito. Pero, entonces, ¿por qué se pero está esa culpa de madre, digamos, que se la asume? Claro, y que ella la absorbe. Ella la absorbió y de algún momento... Quizás fue muy visible. Fue muy visible esa conmoción que ella sufrió. Personal. Exacto. Que probablemente sí sentía la culpa, probablemente sí no supo cómo... Y digamos, ahí va mi admonición en el sentido de que hay otras cosas importantes que esperan de ella ese liderazgo. Porque igual es un liderazgo femenino desde lo femenino, que claro, yo a mí me sigue pareciendo admirable e interesante. O sea, Bachelet no es Thatcher, no es una... No es Angela Merkel tampoco. Tampoco. Es como la mamá de todos. Le preguntaste a Valesca, se había perdido el carisma. Yo creo que Bachelet sigue manteniendo su carisma tal como la conocimos cuando se subió al tanque. El problema es, ya está dicho, la credibilidad la perdió absoluta. Pero vamos al tanque. 30 segundos. Perdió la credibilidad cuando actuó más como madre que como estadista. Entonces no pudo, o no supo, o las circunstancias, es que uno no sabe qué pasó en su casa, y ella no supo separar esta cosa. Yo soy la presidenta de Chile, este tipo, y su señora que estaba haciendo malabares con la plata, entonces ella no lo supo separar. Y perdió toda la credibilidad y se le desfondó el barco de lado a lado. Ahora yo creo que es una gran mujer, una gran estadista, y creo que la vamos a perder después, porque yo creo que el 12 de marzo va a estar en Nueva York. Lo más probable. Bueno, yo voy a tener que separar porque tenemos que ir cerrando el programa. Sí. Recordarle a todos los que nos están viendo. Si me permite, perdón, Alejandra. No se le desfondó totalmente. Ella todavía mantiene un 30% de popularidad que es bien irreductible, y hoy día no hay ningún político por sí mismo que tenga 30% de popularidad.
Entonces sufrió un daño. Y Yo lo puedo ves como alternativa Y va a futuro. crecer. O sea, yo Va a creo crecer. que va a crecer porque efectivamente Sí. ahora va a capitalizar los cambios que sí efectivamente ocurrieron. Bueno, vamos a tener que ir cerrando el programa. Sí, se va a ir. Les recuerdo, va a ir. les recuerdo, yo creo que también, sí, perdón, no, yo no debo estar opinando, pero es verdad. Bueno, yo les recuerdo a nuestros telespectadores, digamos, que van a poder, se va a sortear 2 de los libros, La Señora y Doña Lucía, ¿no? Entonces, para ¿Y que el otro voten. Y el otro... ¿El otro es mío? el otro es tuyo. Sí. Sí. Y bueno, quería concluir el programa haciendo nuevamente referencia a nuestro auspiciador, la clínica Acuario, especialista en que te veas y te sientas bien, y te invitamos a visitarla en Pérez Valenzuela 1551 o en su página web. Quiero agradecer a nuestros invitados, Valesca, Jorge, Gracias, Alejandra, ha sido un placer tenerte acá Muchas y los gracias. esperamos en una próxima oportunidad. Muy buenas gracias. tardes.